Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este video se va a referir a hacerles una devolución de los trabajos de ustedes sobre los dos cuentos que les propuse, con los que les propuse trabajar: La leyenda del lugar florido de Asturias y Carpincheros de Roa Bastos. En primer lugar, decirles que me sorprendió gratamente el nivel de análisis, realmente muy ricos, muchos de ellos muy ricos, muy interesantes, así que bueno, por ese lado, felicitaciones. Y yendo así, ahí más puntualmente a los textos, bueno, con respecto a la leyenda del lugar florido, cuando yo les proponía hablar acerca, bueno, de las semióferas, de las distintas semióferas y cómo se vinculaban entre ellas, bueno, la mayoría coincidió en que las dos grandes semióferas eran la de los españoles y la de los indígenas, pero también hubo otra mirada muy interesante que habla de la semiófera de la paz y de la semiófera de la guerra, ¿no? Donde evidentemente en la semiófera de la paz cobra protagonismo el pueblo indígena, y en la semiófera de la guerra en el centro está el Alvarado con toda su gente, ¿no? Los conquistadores. Evidentemente, tanto una como otras parejas de semiófera, lo que más llama la atención es que la semiófera referida a la paz o referido a los indígenas es una semiófera llena de colores, de vida, de sensaciones, ¿no? Aparece lo armónico, ¿no? Lo social armónico, mientras que en la otra semiófera predominan los grises, lo oscuro, la idea de oscuridad y esa sensación de muerte, ¿no? como oposición. Evidentemente, y en esto la mayoría coincide, ambas semióferas se conectan a partir de la invasión, ¿no? A partir de la invasión, a partir del enfrentamiento, en donde hay una semiófera que se quiere meter en la otra, bueno, y ese enfrentamiento, esa lucha, se da precisamente en lo que Lotman llamaría la frontera, ¿no? El ejército está haciendo allí de filtro, tratando de impedir que los hombres blancos ingresen en su semiófera. No lo pueden hacer, y es entonces la naturaleza que aparece como la gran aliada de los indígenas, ¿no? Como que entre ambos hay una relación especial de entendimiento, de comunicación. Es una naturaleza que envía mensajes a los indígenas, y los indígenas son capaces de leerlos, ¿no? De entenderlos, no así los españoles. Entonces, finalmente, quien marca esa frontera que se convierte en una frontera infranqueable, protegiendo el tesoro del lugar florido, es finalmente el volcán. El narrador también, como todos coincidieron, no es un narrador neutral, ¿no? Y esto se evidencia, bueno, en las descripciones, ¿no? Acá otra vez la semiótica viene en nuestro auxilio, ¿no? Y las expresiones, los colores, la forma de nombrar a unos y nombrar a otros, o sea, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Ahí estaría el punto, en ese cómo lo dicen, cómo describe a cada grupo y a cada semiófera, es en donde podemos darnos cuenta dónde se ubica ideológicamente el narrador.
El otro cuento, el cuento de Carpincheros, yo primero les pedía que señalaran cómo se conectan las tres semiósferas, ¿no? La semiósfera de la familia alemana, la semiósfera de los obreros y la de los carpincheros. Y me pareció muy interesante el planteo que hicieron muchos, que lo que permite conectar o lo que tienen en común estas semiósferas es el deseo, la esperanza de libertad, ¿no? Y la libertad acá aparece como un motor que va empujando toda la trama de la historia. Otros plantearon, que también me pareció muy interesante, la construcción de la identidad en función de este deseo de ser personas libres, ¿no? Entonces, cómo cada uno va en búsqueda o va trabajando por esa libertad, ¿no? La familia que se escapa de su país, que huye de su país, que está en guerra, y para ser libres y poder construir esa libertad en una tierra nueva. Los obreros que ansían ser libres, pero que no encuentran cómo, por eso admiran tanto a los carpincheros, y los carpincheros que aparecen tanto a los ojos de Eugen, de los obreros y de Margaret, aparecen como el paradigma de la persona libre, ¿no? El paradigma de la libertad. Y también otros mencionaron, que también me pareció muy interesante, que lo que relaciona a todos es la naturaleza, esa naturaleza que es absolutamente nueva y deslumbrante para Eugen y su familia, y que es el contexto, ¿no? Natural, familiar, tanto de los obreros como de los carpincheros, aunque cada uno la vive de manera diferente. También hubo otro grupo que estuvo contestando que otro elemento que permite la conexión es la cultura, ¿no? Las creencias, las festividades, la lengua, ¿no? Como cada uno, especialmente los recién llegados, comienzan a aprender, ¿no? Comienzan a familiarizarse con ese contexto cultural que es nuevo. Bueno, muy interesante, no los voy a nombrar a todos, pero muy interesante la construcción que señalaron de los carpincheros como seres sobrenaturales, ¿no? Seres mitológicos. Y también las metáforas que cada uno de ustedes fue identificando, fue seleccionando con respecto a esta imagen poetizada de una naturaleza que aparece como mágica fundamentalmente. La última consigna, yo les preguntaba, bueno, ¿a qué se refiere el cuento en sí, más allá de la anécdota? Y también me pareció muy interesante lo que ustedes señalaron, porque hubo quienes hablaron de una búsqueda de la identidad, ¿no? Una búsqueda de esta familia que, como decíamos, deja su país y va en busca de su destino y también en busca de una identidad, porque ya no quieren ser los que eran, quieren ser libres y quieren ser personas que vivan sin el miedo de la guerra. Hubo quien señala que Margaret al final, que también busca su identidad, ¿no? Porque ella precisamente su identidad está en plena formación, ¿no? Entonces ese cambio tan abrupto le genera toda una serie de crisis. Es muy interesante también si ustedes se observan, ¿no? Vuelven a leer el cuento y observan todo el proceso que lleva Margaret, desde que llega hasta que toma la decisión de irse con los carpincheros, ¿no? Otros hablan del descubrimiento del mundo,
¿no? Especialmente por parte de Margaret y de su familia, ¿no? Ese mundo nuevo, distinto, que tiene otros códigos, otra cultura. También está otro grupo que habla no de la búsqueda, sino de la construcción de la identidad. Bueno, más o menos sería lo mismo, pero teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la cultura y teniendo en cuenta el ambiente, el entorno natural, que son elementos que siempre influyen en nosotros, ¿no? Influyen en esa construcción de la identidad. Y muy interesante me pareció otra respuesta que señala que Margaret representa la libertad. Es decir, ella es quien logra alcanzar esa libertad tan anhelada. Y esa libertad que se basa en aceptar al otro, ¿no? Entonces, esto me pareció una lectura muy rica, muy, muy interesante. Lo que yo les propongo ahora, para que ustedes resuelvan o contesten en el mismo Padlet donde estuvieron contestando estas consignas, que hagan lo siguiente, que de esas metáforas que seleccionaron referidas a la naturaleza, que elijan una, que vuelvan a leer el párrafo donde está y que expliquen en el posteo que hagan en el Padlet, que expliquen qué efectos de sentido produce ese recurso, esa metáfora. Esta consigna la voy a poner en el aula virtual, como así también les vuelvo a repetir les vuelvo a poner el enlace al mismo Padlet para que les resulte más cómodo. Bueno, esto entonces con respecto a estos 3 cuentos, y en el otro aula, o en el otro posteo del aula, voy a compartir con ustedes un video acerca de La noche boca arriba, que es el tercer cuento. Es un cuento de Julio Cortázar y que se refiere de distinta manera a la misma temática que estos otros 2 cuentos.